Bueno, ¿qué tal chicos? ¿Cómo andan? Acerco el micrófono y si escuchan. En el día de hoy entonces vamos a empezar a hacer el ejercicio de simulacro de parcial número 2. A mí me tocó entonces la oferta y la demanda. Mi nombre es Pablo, soy estudiante de economía. Para organizarnos mejor, entonces desarrollé así una serie de tips a tener en cuenta. La bibliografía que hoy vamos a utilizar es la de Mochoni Becker. Al final del video también está anotado el libro, cuál es. Entonces, primeramente vamos a tener la consigna, después vamos a empezar a desarrollar los pasos para resolver el problema, el parcial. Vamos a empezar a hacer los cálculos, después analizar los gráficos. Hice 2 papers de conceptos para tener en cuenta bien importantes. Y ya lo último, el contacto y cualquier duda que ustedes tengan para acercárnoslos. Sin vergüenza, no hay problema. Entonces, bueno, empezamos. Ahí. La consigna entonces es, para el mercado de pizzas de La Plata, las funciones de demanda y de oferta están representadas por, y bueno, ahí nos dan las dos funciones una de cantidad de demandada y la otra de la oferta. La función de la demanda es 20 menos 4p y la de la oferta 6p. Leemos la consigna. La consigna es un poquito larga, pero una vez que la leemos, después resolvemos todo. El primer punto dice calcular el precio de equilibrio. El segundo, calcular la cantidad de equilibrio. El C complete la siguiente frase con, ahí nos da una serie de oraciones: exceso de oferta, exceso de demanda o mercado sin exceso de demanda o de oferta. ¿Qué es esto de exceso de oferta, exceso de demanda? Lo vamos a estar viendo en la parte de conceptos. Entonces la frase es, si el gobierno impone un precio máximo menor al precio de equilibrio, habrá y bueno, ahí tenemos que completar. Yo este PowerPoint los voy a dejar, entonces después ustedes van completando cada uno en su casa. El punto D dice representa las funciones de oferta y demanda, indique de manera precisa el equilibrio de mercado con sus valores en los ejes de abscisa y ordenada. Esto vamos a estar resolviéndolo también en la parte de cálculos. El punto E, suponga que los costos de producción de las pizzas se reducen. ¿Cómo modificaría esto el equilibrio de mercado? Graficar. El punto F, supongamos que además de la reducción en el costo de la producción de pizzas, ahora también el gusto de los consumidores por las pizzas aumenta. ¿Cómo modificaría entonces nuestro equilibrio inicial? Eso también tenemos que graficarlo. Y el punto G, ¿cómo es la variación en el precio y la cantidad de equilibrio respecto a la situación inicial? De vuelta tenemos que completar con una oración la frase: es mayor que, menor que, igual que, puede ser mayor, igual o menor que. El precio de equilibrio, puntitos suspensivos, y ahí completamos. Entonces comenzamos en la etapa de desarrollo. Acá les ejemplifiqué en 4 pasos por ahí fáciles, efectivos, para resolver el punto 1, que nos pedía entonces calcule el precio de equilibrio y la cantidad. Lo primero que tenemos que hacer entonces es igualar ambas funciones, despejar y averiguar el precio, la P. En las funciones de cantidad, después voy a sustituir el precio y para hallar la ordenada y la abscisa, voy a igualar la función de cantidad a 0. El punto 4 es resolviendo el punto D. Entonces acá tenemos la parte de cálculos. El 1 entonces, que era igualar ambas funciones, decimos que la función de oferta es 6p y la de demanda 20 menos 4p. Pasamos a un lado las p y el 20, que es la ordenada, queda ahí del otro lado.
el 4 pasa sumando, 6 más 4, 10. Acá se hace una división, que me faltó, pero es el 10 este que está multiplicando la P, pasa dividiendo al 20. P es igual a 2. Es decir, 20 dividido 10, 2. Entonces ya tenemos el precio de equilibrio. Ahora este precio de equilibrio, si queremos saber la cantidad de equilibrio, nos dice que reemplacemos la P en la función de las cantidades, tanto ofertadas como demandadas. ¿Qué hacemos entonces? Cantidad ofertada es 6 por P, pero la P es 2, vale 2. Entonces 6 por 2, 12. Lo mismo con la demanda. 20 menos 4 por 2, 8. 20 menos 8, 12. Acá ambos valores nos tienen que dar iguales para que sea cantidad de equilibrio adecuada y la indicada. El punto 4 nos dice que era para averiguar lo de ordenadas y abscisas. Igualamos la función de las cantidades ordenadas a 0. De vuelta, reemplazamos la función que es 6p igual a 0. El 6 pasa dividiendo el 0. 0 dividido 6, 0. Entonces, el precio es igual a 0. Esto, P es igual a 0. Esto después vamos a verlo mejor en el gráfico, queda muy bien ejemplificado. La cantidad demandada también, igualamos a 0. Acá les puse la multiplicación para que vean cómo pasa, porque hay que tener bien en cuenta el siguiente paso. El 20 que está sumando pasa restando al otro lado. El menos 4 por P, siempre, esto también les va a servir después en matemática, siempre que haya una multiplicación y división a este factor, que en este caso es P o puede ser la X, el signo, cuando pasa al otro lado, en este caso dividiendo, queda igual. Entonces, menos 4 pasa al otro lado dividiendo como menos 4. Menos, acá la regla de los signos, menos por o dividido, menos más. 20 dividido 4, 5. Ya tenemos entonces los datos que nos van a servir para graficar, que es el punto B. Pasamos al gráfico. Bien, acá ya está respondido el punto C, que dice si es exceso de demanda o de oferta. Esto igual en la siguiente filmina vamos a explicar qué es el equilibrio de mercado, qué es exceso de demanda y exceso de oferta para que les quede bien en claro. Acá entonces tenemos graficado la oferta y la demanda. Esto es el equilibrio de mercado. En el eje de las abscisas, la cantidad, y el de la ordenada, el precio. Miren dónde comienza la curva de demanda, siempre tiene pendiente negativa, eso hay que tenerlo en claro. Entonces comienza en P igual a 5. ¿Por qué P igual a 5? Porque es lo que nos dio igualar la función a 0. Y la oferta, vamos hasta el comienzo, la oferta tiene pendiente positiva, es decir, que siempre va subiendo. Tenemos que comienza en 0. ¿Por qué? Y porque cuando igualamos la función de la oferta nos dio 0. Seguimos analizando el gráfico. En el precio 2, a una cantidad de 12, se produce el equilibrio, que ahora está representado con la letra E. Vemos acá, precio 2 y cantidad 12. El punto E, pero ya respondimos el A, B, el C y el D. Perdón, ahora vamos al C, el de oferta, el exceso de oferta y demanda. Nos dice, si el gobierno impone un precio máximo menor al precio de equilibrio, un precio máximo menor al precio de equilibrio, que el precio de equilibrio es 2. Supongamos, esto es una suposición, que sea 1. En 1 trazamos una recta con puntitos y va a cortar las dos funciones, tanto la de oferta como la de demanda, pero en valores distintos. En la oferta cortó en 6 y en la de demanda cortó en 16. Esto claramente es un exceso de demanda, pero ¿por qué? Entonces ahí vamos a estar viendo en los conceptos. Acá tenemos equilibrio de mercado. ¿Qué es el equilibrio de mercado? Es donde se igualan las cantidades ofrecidas con las demandadas. En este punto, los planes de producción y consumo de los consumidores y productores coinciden. Esto es muy importante que ustedes sepan y que lo tengan en claro,
que es el punto en donde coinciden los planes de quién, de los que producen y los que consumen. Este punto, que es el punto E. Entonces estos dos conceptos son muy importantes a tener en cuenta. A cualquier precio mayor al de equilibrio, por ejemplo, un precio de 3 pesos, esto es una suposición también, por cada pizza, la cantidad que los productores desean ofrecer excede a la cantidad que los demandantes están dispuestos a adquirir. Por lo tanto, hay un exceso de oferta. Esto cuando sucede, cuando el productor, porque le conviene vender un precio más alto, lo trata de vender a un precio más alto, pero la cantidad de demandantes no están dispuestos a comprar el mismo producto a un precio mayor. Entonces, por eso se produce el excedente de la oferta. El caso contrario, a un menor precio que el de equilibrio, por ejemplo, a un peso, como es en este caso, que elegimos el 1, a un peso, se va a dar que la cantidad que los demandantes desean adquirir es mayor a la ofrecida por los productores. Por lo tanto, va a haber un exceso de demanda. Esto para que quede bien en claro, dos conceptos que hay que tenerlos en cuenta. ¿Para qué? Porque la siguiente pregunta que nos tenemos que hacer es cómo volvemos de vuelta a la situación de equilibrio. O sea, cómo pasamos de estos dos puntitos de vuelta hasta la de equilibrio. Esto se va a dar porque ambos factores, los de producción y los de consumo, o sea, los productores y los demandantes, van a intercambiar fuerzas, van a hacer presiones para que el precio vuelva al precio de equilibrio inicial. Entonces seguimos, la siguiente filmina va a tratar sobre conceptos, pero de determinantes de la demanda y de la oferta. Esto nos va a permitir a nosotros resolver el siguiente ejercicio, que es el ejercicio F. Entonces acá para explicarlo más o menos bien, en claro, la demanda y la oferta. En el caso de la demanda del bien, que en este caso es pizza, depende de qué, de estos factores. En el primer caso, el precio del bien, es decir, si pensamos, la ley de la demanda nos dice que a un mayor precio, menores van a ser las cantidades que voy a comprar. El precio de los bienes, de los demás bienes, hay que tener en cuenta también que cuando vayamos a comprar, no siempre hay una misma marca, sino que hay varias marcas de un mismo bien. Entonces eso también determina la demanda. El ingreso o renta de los consumidores. Esto es muy importante porque no va a ser lo mismo aquella persona que por ahí perciba un salario mayor que aquella que perciba una renta o un ingreso menor. No van a ser las mismas demandas. Los gustos y preferencias, el tamaño de mercado. Esto supongamos el mercado de Buenos Aires con 16, 17 millones de habitantes, no es lo mismo que el mercado de la provincia de Misiones, por ejemplo, que tiene 1 millón de habitantes, es mucho más grande. Van a consumir 17 veces más. Y por último, las influencias especiales. Esto es, por ejemplo, en el caso de, acá lo tengo anotadito, de la provincia de Salta, supongamos, ¿no?, que nos centramos en esa provincia, en donde la temperatura promedio anual es muy alta. Por lo tanto, ahí va a haber una demanda muy alta de aires acondicionados. Eso no va a ser lo mismo que en la provincia de Chubut, por ejemplo, en donde la mayor parte del año hace frío, no van a demandar aires acondicionados, sino que por ahí, esta influencia especial, van a demandar calefacción, por ejemplo. Pasamos entonces a la oferta del bien, y ya con esto vamos terminando con los conceptos, y nos enfocamos en los gráficos. La oferta de bien, entonces, vemos que infiere en el precio del bien. También tenemos que tener en cuenta el precio de los bienes relacionados. Los adelantos tecnológicos. Esto es algo muy positivo para el productor, para el empresario, porque permite dos cosas. Si yo tengo un adelanto tecnológico, voy a poder producir más, y al producir más, esto me va a generar costos menores. Esto me va a permitir también vender a un precio menor y vender más cantidades. Entonces esto es un factor muy importante.
teniendo en cuenta siempre que lo demás se mantenga constante. El otro determinante es el precio de los insumos o factores productivos o costos de producción. Las políticas gubernamentales, que esto va desde consideraciones ambientales, de salud, hasta, por ejemplo, las tarifas, los impuestos que se puedan cobrar a una empresa. Y lo último también son los elementos especiales a la hora de la oferta. Por ejemplo, si yo tengo una empresa de esquí en Bariloche, no es la misma oferta que yo voy a tener en verano que en invierno. En invierno va a ir mucha más gente, mi oferta va a ser mucho mayor, yo puedo controlar un poco a la demanda. En cambio, en verano va a ir mucha menor gente, no vas a tener nieve, la gente no va a poder esquiar, entonces la oferta mía está condicionada por estos elementos especiales, que en este caso es el clima. Pasamos entonces al punto E. En este gráfico, el punto E nos pedía: supongamos que los costos de producción de las pizzas se reducen. Entonces vayamos rápido a los determinantes. Buscamos costos de producción. En la demanda no hay. Entonces en la oferta hay que buscar y encontramos que son los precios de insumos, los factores productivos, barra costos de producción. ¿Qué sucede? Cuando se reducen, mi oferta pasa de tener esta pendiente a trasladarse hacia la derecha, a oferta 1, con esa comilla. ¿Qué sucede aquí? El equilibrio cambia de equilibrio a equilibrio 1 y con esto también, siempre manteniéndonos en la misma demanda, en la misma función de demanda, esto nos dice que bajó el precio de 2 a 1,50 y subieron las cantidades de 12 a 14. Esto hay que tenerlo bien en cuenta para saber cómo graficar si es que nos piden o nos dan esta suposición. Pasamos al punto F, que el punto F nos dice, además de esta reducción que se ve acá, que pasa de oferta a oferta 1, esta reducción de costos, además de esta reducción, ahora también el gusto de los consumidores por las pizzas aumenta. Si nos fijamos, los consumidores son los demandantes. Entonces, vayamos rápidamente a los determinantes de la oferta y demanda. Demanda, y vemos que los gustos y preferencias son un determinante de eso. Por lo tanto, el siguiente gráfico va a estar así. La demanda se va a ver desplazada también hacia la derecha, manteniendo siempre la ordenada del origen en 5, a 28 cantidades. Pasó de 20 a 28. Esto, entonces, vamos a analizarlo bien antes de ir terminando, porque ya nos falta unos 2 puntitos. Tenemos que este era el equilibrio inicial, el equilibrio 1 que se dio con el desplazamiento de la oferta, y ahora tenemos un equilibrio nuevo que es el equilibrio 2, a un precio menor al inicial y a unas cantidades mucho más grandes que la inicial también. Pasamos ya al último punto que nos dice el punto G. ¿Cómo es la variación en el precio y la cantidad de equilibrio respecto a la situación inicial? Ahí lo explicamos recién. Completamos la oración con es mayor que, es menor que, es igual que, puede ser mayor, igual o menor que. Completamos la frase. El precio en el nuevo equilibrio, puntitos suspensivos, el precio del equilibrio inicial. Entonces, enfoquémonos en precio en el nuevo equilibrio. Vayamos al gráfico. El precio en el nuevo equilibrio, equilibrio 2, es 1,80. Que es menor al inicial. O sea, acá completamos, es menor que el precio del equilibrio inicial. Lo mismo, enfoquémonos con las cantidades. Vayamos al gráfico. Las cantidades del nuevo equilibrio son mucho mayor al equilibrio inicial. Entonces contestamos acá en los puntitos suspensivos, es mayor que la cantidad de equilibrio inicial. Ya con esto terminamos con este ejercicio parcial, es el número 2. A continuación acá les dejo el contacto del muese
en el Instagram, el email del Muese y mi email personal. Esto no duden en preguntar, en consultar cualquier cosa que sea conceptual o de práctica. No hay molestias, no tengan vergüenza tampoco en preguntar. Termino con la bibliografía. Esta es Economía, Elementos de Micro y Macroeconomía de Monchuni y Becker. Son autores que la mayoría de los profesores recomiendan. Y nada, el siguiente video va a ser al respecto del ejercicio 3 del mismo parcial, que lo vamos a estar subiendo. Les deseamos mucha suerte y bueno, abrazo grande.